Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Damos gracias, ¿cierto? A Dios de que lo podemos estar, ¿cierto? Libremente escuchando su palabra, y es una bendición de que podamos, ¿cierto? Escuchar. También saludo a los hermanos que por redes sociales también nos ven, que no, por diversos motivos no pueden estar con nosotros. Y bueno, eh, hemos estado desde algún tiempo viendo o meditando acerca de Apocalipsis. Ya, vamos versículo a versículo viendo lo que es Apocalipsis. Y ahora nos toca Apocalipsis capítulo 7. Vamos a comenzar este capítulo y ver hasta el versículo 8 el día de hoy. Ya, así que quiero invitarle a que podamos abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 7. Y vamos a dar lectura nuevamente. Dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Así que vamos, hermanos, a orar, por favor, para pedir dirección del Señor. Dios del cielo, estamos, Señor, en tu presencia, y Señor, usted, Señor, tuvo el propósito de revelar al apóstol Juan, Señor, esto para nosotros, para que estuviera, Señor, para la iglesia de todos los tiempos, Señor, las verdades, lo que va a suceder. No estamos, Señor, en tinieblas, para que no encuentre como ladrón, Señor, tu juicio como ladrón en la noche, sino que en luz. Oh Señor, le rogamos de su dirección, de su sabiduría, Señor, su iluminación, oh Dios, de Espíritu Santo. Oh Dios, que lo que meditemos sea conforme, oh Dios, a lo que tú quieres a través de tu palabra, y que en nuestros corazones, Señor, quede el mensaje que tú quieres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, bueno, yo estoy hablando de Apocalipsis, y como me han echado, ¿cierto?, algunas tallas, hablo de puro juicio nomás. eh, Porque Apocalipsis, claro, es un periodo de puro juicio. Pero el capítulo 7 viene siendo un paréntesis justamente de eso, del juicio. Así que, como título, podríamos colocar, ¿cierto?, al mensaje: gracia en medio del juicio. Porque aquí, ¿no es cierto?, digamos, hay un paréntesis. Nosotros estamos viendo hasta el capítulo 6 la apertura de los sellos. Y ahí hay juicios, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Hemos visto todos los juicios, apertura de sellos. Se abre el sexto sello. El sexto sello viene con cataclismo, con reyes, ¿cierto?, capitanes poderosos que le piden a las rocas: caigan sobre nosotros, por favor, para escapar de la ira del Cordero. Identifican que lo que está pasando es algo que es sobrenatural y es Dios. Pero lo que no sucede, que nosotros vimos, ¿cierto?, en Apocalipsis 6, la última parte del capítulo, lo que no sucede es un arrepentimiento. Porque queremos huir de la ira de Dios, que caigan sobre nosotros, ojalá las rocas, pero ninguno dice:
Dios, perdóname porque pequé. ¿Así? Sino que el endurecimiento es tal que la idea es escapar del juicio, pero no hay un arrepentimiento. Entonces, en el versículo 17 del capítulo 6, hubo una pregunta que, ¿cierto?, dijimos, y que se hacían aquí los hombres, o sea, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Sí? Estamos frente a la ira de Dios, ¿cierto? En forma retórica decimos, nadie podría sostenerse en pie. Pero entre el sexto sello y la apertura del séptimo sello viene la revelación, poder decir este paréntesis, ¿cierto?, en donde viene una respuesta de decir, claro que hay personas que se pueden mantener en pie. Hay personas que frente a la ira de Dios, ellos pueden permanecer. ¿Por qué? Porque Dios los ha liberado de la ira. Tenemos aquí, ¿no es cierto?, estos 144.000 sellados, y desde el versículo, del capítulo 7, ¿cierto?, del versículo 1, hay los 144.000 sellados, y desde el versículo 9 dice que hay una gran multitud que nadie podía contar de todos los pueblos, y ellos, ¿qué pasa? Ahí hay un convertimiento a Dios en el periodo de la gran tribulación. En plena gran tribulación, en pleno juicio, lo que nunca falta es la gracia de Dios para salvar. Esto llena de gozo, hermano, porque si Dios determina un juicio, Dios no es un juez injusto, para que nosotros podamos decir, oh, qué severo es Dios, ¿cierto? Si Él determina un juicio, está dentro de lo que se merece, pero a pesar de, está la gracia y hay oportunidad de salvación. Es cierto, hermoso esto. Así que, hermanos, al responder esta pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Solo a los que Dios libre de su ira. Ahí viene entonces este capítulo 7 a hacer un paréntesis, como había dicho antes, y luego el capítulo 8 va a continuar, ¿cierto?, con el séptimo sello que abre, ¿cierto?, bueno, más juicios sobre la tierra. ¿Ya? Así que vamos, el capítulo 7 dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie. Los ángeles están dispuestos a actuar. Los ángeles están a la disposición de lo que Dios les ordene, ya sea para destrucción, ya sea para defensa, ya sea para protección. Los ángeles están para lo que Dios les ordene. Y en este caso hay una bonanza de parte de Dios, ¿cierto? Porque, fíjense, dice, en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los vientos. Aquí, en esta expresión, sobre los 4 ángulos de la tierra, es una expresión que para personas escépticas, ¿no?, para los que quieran criticar la Escritura, hermano, a través de la historia hay muchas personas que han querido destruir la Escritura. Ojalá desaparecer en las Biblias, no haya más Biblias. No lo lograron, porque, bueno, la Escritura dice, en la misma Escritura, que va a pasar el cielo y la tierra, nosotros mismos vamos a pasar, pero la palabra del Señor va a permanecer. Entonces, y hay algunos, ¿cierto?, que hoy en día tratan de hacer, digamos, que la Escritura, de ridiculizar la Escritura, de hacer que quede falsa, que digan, bueno, mire, lo que dice acá, no es lo que dice la ciencia. Entonces, en este caso hay una expresión que dice los 4 ángulos de la tierra. Y algunos escépticos dicen, claro, es que en el tiempo de Juan se creía que la tierra era plana. Entonces, aquí ven que no, el Juan está pensando en una tierra plana y están los 4 ángulos de la tierra. Entonces, no es lo que dice la Escritura. Aquí lo que él está queriendo decir es que es la totalidad de la tierra. Nosotros mismos, que hoy en día sabemos, ¿cierto?, aunque hay un grupo de personas que todavía siguen diciendo que es plana,
sabemos, ¿cierto?, que es redonda, pero igual tenemos 4 puntos cardinales, ¿no? Igual nos guiamos, ¿cierto?, por norte, sur. Aquí estamos, Juan, hablando, ¿cierto?, de un dominio total del planeta. Hay otros versículos, ¿ya? Y en esto, hermanos, la Biblia no tiene un fin científico, de explicar ciencia. La Biblia tiene un fin de revelar quién es Dios y cuál es el camino a la salvación. Pero lo que dice no está fuera de concordancia con los descubrimientos científicos. Algunos dicen, bueno, pero es que la evolución no está en la Biblia. No, es que la evolución se llama teoría de la evolución. No es un dogma, no es un axioma, es una teoría. No queremos, bueno, quizás me salí un poquito, pero quería, por ejemplo, 2 versículos. Isaías 40:22. Isaías 40:22. Porque podría quizás encontrarse con algún escéptico que diga esto. Pero mira, si aquí dice que la Tierra es plana, eso quiere decir, ¿ves? Con los 4 ángulos de la Tierra, ¿cómo tiene ángulo? ¿Qué cree que la Tierra es un cubo o es un plano? Entonces, Isaías 40:22 dice claramente, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Más sorprendente, hermanos, Job 26:7. Job 26:7. Sí, cuando realmente se encuentre con algún compañero de estudio, algún compañero de trabajo, diga, oye, pero mira, la Biblia no está en concordancia con los descubrimientos científicos. No va en contra de la ciencia. Job 26:7 dice, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. No sé si con los últimos descubrimientos se cree que Job, ¿cierto? Bueno, que lo escribió Moisés, pero es de una historia mucho más antigua que Moisés. Y allí no había telescopio, no había nada, pero Dios, que es el creador, nos revela que la tierra cuelga de la nada, imagínense. Así que tenemos, hermanos, que por si es que hay alguna objeción al respecto. Y bueno, voy a pedirle que volvamos a Apocalipsis para avanzar, ¿cierto?, con una meditación. Dice Apocalipsis 7, ¿cierto?, sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra. Ahora el viento, hermanos, vamos a ver algunos versículos en el Antiguo Testamento que simboliza también juicio de Dios. No literalmente que sea un huracán. ¿Ya? ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplos. Ejemplos, Jeremías 49, en donde se usa, ¿no es cierto?, el término de viento. Jeremías 49. El versículo 36 y 37. Jeremías 49, 36 y 37. ¿Ya? Fíjese, dice, traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Pero no está hablando de huracanes. Dice, y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos. Están hablando de ejército. Y delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Entonces, el término de viento es un término de juicio en este contexto. ¿Ya? Vamos a ver otros versículos también. Daniel 7:2. Daniel 7:2. ¿Ya? Y aquí, ¿no es cierto? Dice, Daniel dijo,
miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. También aquí la figura de mar es de pueblos, ¿ya? Y aquí vientos que combatían en el gran mar. Está hablando, ¿cierto?, no del viento literal. Un versículo más claro todavía, Oseas 13:15. Ahí detrás de Daniel, a Oseas capítulo 13, versículo 15. ¿Ya? Oseas 13:15 dice, aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová, se levantará desde el desierto, y se secará su manantial, y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. El 16 dice, Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios, caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Es un juicio tremendo de Dios. ¿De quién habla aquí? De Asiria, que atacó, ¿cierto?, a Samaria, y fue, ¿cierto?, la deportación del reino del norte. Entonces, acá, ¿no es cierto?, el término viento solano, sabemos que el viento también puede destruir demasiado, ¿sí? Pero también podemos pensar no solo en un viento literal, sino que en juicios. Entonces, si volvemos a Apocalipsis, vamos nuevamente a Apocalipsis, ¿ya? Los ángeles, ¿cierto?, que están, por así decirlo, en los 4 puntos cardinales o los 4 ángulos que dice la Tierra, la totalidad de la Tierra, están con una misión de detener el viento, dice el versículo 1, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ya había sufrido la tierra juicios. Juicios sobre la tierra misma. Apocalipsis 6:12, Apocalipsis 6:12 dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Sobre el mar, Apocalipsis 6:14 dice, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ahí, ¿cierto?, aparte del cataclismo, también, ¿cierto?, islas se removieron. En cuanto a ningún árbol, capítulo 6, versículo 5, dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañe el aceite y el vino. Vimos esto, ¿cierto?, en otra oportunidad. Aquí es una hambruna en el mundo entero, ¿ya? Con un denario, que era, ¿cierto?, lo que la persona ganaba en el día, comía una sola persona. Entonces no alcanzaba para una familia. Y es cierto, y claro, no dañaba el aceite del vino, pero eso quedaba para los más ricos, ¿ya? Porque la gente, cierto, no podía tener el sustento mínimo. Así que, hermanos, todo esto, ¿cierto? Ahora hay una detención del juicio de Dios. El versículo 2, capítulo 7, versículo 2, ¿ya?, ¿cierto? Vimos en el versículo 1, una orden de Dios, de estos ángeles, de parar los juicios. ¿Ya? Vamos a parar los juicios. ¿Para qué? Vamos a sellar, ¿cierto? Hay escogidos aquí que los vamos a sellar con un propósito. ¿Ya? Así que hay una detención de los juicios. Capítulo 7, versículo 2 dice, vi también otro ángel, un quinto ángel, ¿ya?, que subía de donde sale el sol. ¿De dónde sale el sol? Del este, ¿cierto? Ahí, ¿cierto?, de una forma. Ahora, la salida del sol, para nosotros, ¿cierto?, en un sentido figurado también, es luz, ¿cierto? De donde viene la luz, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cierto?, sale de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. O sea, aquí viene
figurativamente hablando, ¿cierto? Que viene salvación de Dios para estos 144.000. ¿Ya? Viene un ángel con la orden, ¿cierto? Y con un sello para poder sellar, ¿cierto? Espiritualmente hablando, sobre las frentes de estos escogidos. Entonces sale este ángel, ¿no es cierto?, con esa orden, y de donde sale el sol, vamos a ver algunos versículos también relacionados, y tenía el sello del Dios vivo. Y aquí, ¿cierto?, los términos, según los estudiosos, había un sello que usaban los emperadores, los reyes, que era un anillo, y que tenía, ¿cierto?, una marca en el anillo, un sello, que ellos colocaban en cera en los documentos oficiales. ¿Ya? Cuando estaba, ¿cierto?, ese estampado en cera ahí, eso era del emperador, ¿ya? Era del rey. ¿Ya? Y este ángel sale, ¿cierto?, con un sello, pero no cualquier sello, sino que es con un sello del Dios vivo. Es cierto, quien tiene poder también para vivificar. No, bueno, el ángel fue encomendado, obviamente, ¿ya? Es el poder de Dios. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Hermanos, si nosotros vamos a Malaquías 4:2, es cierto, vamos a utilizar este versículo como ejemplo solamente, no es el momento, ¿ya? Malaquías 4:2, obviamente que viene un advenimiento de Cristo para salvar a los que esperan en Él, en esa, ¿cierto?, gran tribulación. Va a haber un convertimiento de Israel. No es el momento que nosotros estamos leyendo en Apocalipsis, pero fíjese, dice 4:2, dice, más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Como relacionando, ¿cierto?, de dónde sale el sol, ¿ya? Y en sus alas traerá salvación. Ahí hay una misericordia de Dios, ¿ya? Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, ¿cierto?, de tanta, ¿cierto?, injusticia, de tanto esperar, ¿cierto?, al Mesías, tanto esperar, ¿cierto?, al Señor en este momento de gran tribulación, ¿cierto?, cuando va a ser, ¿cierto?, un cambio de 180 grados de situación, porque ahora, ¿cierto?, va a venir el Rey de Justicia y viene, ¿cierto?, a salvar, y es Cristo mismo. Nacerá el sol de justicia, el sol, ¿cierto?, que también Cristo mismo que alumbra, ¿ya? Vamos a Juan 1:9. Vamos a hablar de, ¿cierto?, de esta luz que alumbra a, ¿cierto?, todo hombre que es salvo, espiritualmente hablando, hermanos, ¿ya? Alumbra en sus corazones, alumbra en sus entendimientos. Ya no está en la oscuridad, ¿cierto?, pensando que lo hace todo bien, que es un hombre perfecto, que es una mujer perfecta, ¿cierto?, que todo el mundo está mal, que yo, ¿cierto?, así como soy, en realidad deberían estar imitarme, ¿no es cierto? Pero cuando le alumbra la luz de Cristo, se da cuenta que es pecador y que merece el infierno, y que lo único, ¿cierto?, que es su esperanza es el Señor. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, espiritualmente hablando, ¿cierto? Esta luz, verdadera luz. Isaías 9:2, vamos, ¿cierto?, a relacionar también un poquito la profecía, ¿cierto?, de esta zona de Capernaum, ¿cierto?, donde Cristo comenzó a predicar. Es, bueno, Galilea de los gentiles, ¿ya? Luz le resplandeció. Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Bueno, nosotros podemos gozarnos también en eso, en el Señor. Estamos en una tiniebla espiritual. Y un día, el Señor, de su voluntad,
hace nacer, ¿cierto?, ese sol, hace nacer esa luz para nuestra salvación, para darnos cuenta que estábamos corriendo en una dirección que era de nuestra destrucción. El Señor, ¿cierto?, nos hace ver. Acá, ¿no es cierto?, vemos que está en un periodo de tribulación, en un periodo de juicio en la tierra, pero aquí Dios dice, vamos a detener el juicio y vamos a hacer nacer, ¿cierto?, luz, espiritualmente hablando, para aquí estos varones judíos. Así que vamos a seguir avanzando en Apocalipsis capítulo 7, hermanos. Y bueno, la orden en el versículo 2 de que no dañasen la tierra y el mar. Aquí en algún minuto estos ángeles iban a dejar de detener ese viento de juicio. Y iba a continuar, ¿cierto?, el juicio sobre la tierra. ¿Ya? Así que vamos a capítulo 7, versículo 3. Este quinto ángel que apareció desde el este, dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que, hermanos, hay un propósito. Hay una soberanía de Dios. Uno pudiera pensar, ¿cierto?, frente a lo que Dios nos ha revelado, Dios ya sabe quiénes son esos 144,000. No hay un sobresalto. No es que Dios diga, ya vamos a comenzar la gran tribulación, ya vamos a ver a este. No, entonces, Señor, ¿cierto? Sus escogidos están de antes de la fundación del mundo, hermano. La palabra del Señor. Entonces, y aquí hay un propósito. Dice, no hagas más daño hasta que sellemos en sus frentes, ¿cierto?, a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué características tenían esos siervos? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo 5. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, las características de estos siervos de Dios. Dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie delante del monte de Sión y con él 44,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. El currículum de cada uno, ¿no? Hoy en día, ¿cierto?, vemos sectas que dicen, no, así los 144,000 somos nosotros. ¿Eh? O sea, apliquemos el currículum de estos sellados, ¿no? Pero Dios lo hace. No podemos tampoco decir que o afirmar que son sin pecado. Es Dios que los purifica. El único sin pecado es Cristo. Pero es Dios, ¿cierto?, quien lo hace. Ahora, esto, ¿cierto?, se subentiende que son varones. Y según lo que dice el capítulo 7 del versículo 4, Apocalipsis 7:4, dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea, son israelitas, judíos. ¿Ya? Dios, ¿cierto?, viene a tener misericordia de los judíos que lo rechazaron, de los judíos que lo crucificaron. Pero ahora, ¿no es cierto?, vamos a sellar 144,000 judíos con un propósito, y es un propósito evangelístico.
Ellos tienen un propósito de predicar el evangelio del reino a todas las naciones. Van a ser, ¿cierto?, los mejores misioneros. Los que, digamos, o sea, ellos, ¿cierto?, van a predicar y llevar este evangelio a todo el mundo. Eso fue lo que dice el Señor. Si nos vamos a Mateo capítulo 24, en donde el Señor revela, ¿cierto?, lo que va a suceder en la gran tribulación. Mateo capítulo 24, el versículo 14. ¿Ya? Que estuvimos, ¿cierto?, relacionando los versículos anteriores con la apertura de los sellos. ¿Se acuerdan? Y el versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que, ¿quiénes van a predicar? Porque, hermanos, la iglesia, aquí no estamos. Ahora es una comisión a nosotros, ¿cierto?, en este periodo. Pero cuando es el periodo de la gran tribulación, la iglesia está con Cristo. Dice Pablo que va a ser, ¿cierto?, muy rápido, en un abrir y cerrar de ojos, y nos vamos a encontrar con Cristo en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Estaremos, ¿cierto? La iglesia no está en el día del Señor, que es, no sé, lo que estamos estudiando en Apocalipsis. Cuando Pablo habla a los tesalonicenses, dice, bueno, cuando él se incluye en el grupo, estaremos con el Señor, ¿ya? Pero después que ellos, ¿cierto?, dirán paz y seguridad. Cambia ¿cierto? Ellos, ¿cierto?, habla del mundo, habla de los que no son de la iglesia, no son del cuerpo de Cristo. Así que ellos, ¿cierto?, son los que van a recibir todos, ¿cierto?, los juicios del día del Señor. Entonces, acá, ¿cierto?, no está la iglesia, pero a pesar de que no está la iglesia, no termina la predicación del evangelio. ¿Sí? El Señor, de su voluntad, sella a 144,000 para que hablen del evangelio. Y como resultado de ello, si volvemos a Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 9, ¿ya? Apocalipsis 7, 9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, ¿ya?, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, ¿ya? Aquí, ¿cierto?, hay gente que salió de la gran tribulación, gente que murió por el testimonio de Cristo, pero que se convierten con la predicación de estos 144,000. Hay aquí también gracia, hay también oportunidad de salvación. Lo que, bueno, que esté el Espíritu Santo actuando de la misma manera, porque si hay convertidos, tiene que el Espíritu Santo estar obrando en sus corazones, ¿cierto? Pero que esté de la misma manera, porque en la iglesia nos tenemos, ¿cierto?, las promesas del Señor. Dice que el Consolador vendrá, ¿cierto?, y estará con vosotros y en vosotros, con nosotros todo el tiempo, ¿ya? Aquí, ¿cierto?, no lo sabemos, pero si hay convertidos, ¿ya?, nadie le puede decir a Cristo Señor si no es por el Espíritu Santo. De aquí para afuera puede decir Señor, pero con el corazón y aquí, ¿cierto?, dar la vida por Cristo, entonces porque realmente es un convertido. Ya estos que están en la multitud, bueno, en el versículo, bueno, dentro de la visión, hermano, versículo 1 al 8, aquí el apóstol está mirando lo que está sucediendo sobre la tierra, 144,000 sellados. Del versículo 9 al 17 está mirando lo que está pasando en el cielo, gente salva, ¿cierto?, de la gran tribulación. El ángel pregunta: ¿de dónde vienen estos?
No sé, dice el apóstol. Yo estoy mirando nomás y escribiendo, yo no sé. Son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, estamos con los sellados, que son de los hijos de Israel. Está clarito, ¿ya? Son judíos. Así que aquí, ¿no es cierto?, no, ninguna secta puede decir, no, sabes que si esto es de nosotros y tratar de espiritualizar esto, no, o alegorizar. No, aquí son judíos, ¿ya? Y de hecho, son 12.000 por cada tribu. El hecho de ser sellado, hermano, no solo tiene que ver con la salvación, también tiene que ver con la preservación, ¿cierto? Ellos no podemos decir que no van a sufrir en la gran tribulación, van a sufrir persecución, pero no van a ser muertos. Ellos son preservados, son sellados para poder predicar, ¿ya? Ellos no van a sufrir eso, ¿cierto? No van a ser martirizados, ¿no? Sino que ellos van a permanecer. Ellos están sellados ahí para poder predicar el Evangelio y tienen, ¿cierto?, la protección de Dios. Así que no podemos decir que no van a sufrir persecución, porque Satanás, vamos a ver más adelante, va a tratar de eliminar, ¿cierto?, todo vestigio de judíos, porque sabe que a quién va a venir Cristo a rescatar, sobre quién va a venir Cristo a reinar. Obviamente que va a estar la iglesia, pero ¿quiénes son los que se van a convertir al Señor? ¿Quiénes son, cierto? Van a haber gentiles también, pero también el remanente judío, ¿cierto?, que está recibiendo al Señor, ¿cierto? Y ahí está al final de la gran tribulación. Así que, hermanos, llama la atención también las tribus de Israel que aparecen aquí. De repente como que no coincide o falta alguna, ¿ya? Y bueno, de lo que llama la atención, ¿cierto?, es que por ejemplo, no está la tribu de Dan en este listado, ¿cierto? No está la tribu. Y bueno, digamos, hay fundamentos, ¿cierto?, del comportamiento de estas personas de la tribu, que fueron los primeros en ser idólatras, los primeros, ¿cierto?, en que no tuvieron ningún temor ni ningún inconveniente de cambiar la adoración a Dios por un becerro que le daba Jeroboam. Vamos a ver, hermanos, algunos versículos. En Primero de Reyes, capítulo 12. Primero de Reyes, capítulo 12. Vamos a ver esta parte. El versículo 28 al 30. ¿Ya? Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 28 al 30. ¿Ya? Aquí en el contexto, acuérdense que Roboam pierde los días del reino del norte y Jeroboam, Dios lo levanta como rey sobre las 10 tribus del norte. Yo dije reino, de las 10 tribus del norte. Y se separa Israel en dos reinos. Un reino del norte, que tenía, ¿cierto?, la mayoría de la gente, como 10 tribus, y un reino del sur, que eran más o menos como 2 tribus y media, que eso quedó, ¿cierto?, con Roboam, y era el reino de Judá. Y aquí Jeroboam tuvo temor, dijo, porque ¿qué pasaba? Que para adorar a Dios todos los años había que ir a Jerusalén, y Jerusalén estaba en el reino del sur. Entonces Roboam dijo, esto es tanto ir a Jerusalén, se van a querer cambiar de rey, porque allá está el templo. Entonces yo mejor les voy a hacer aquí unos templos, ¿ya?, bien adornaditos, les voy a hacer unos dioses, y así no van a tener que ir más para allá. Así que ese es el contexto. Y acá
dice Primero de Reyes capítulo 12, verso 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Ninguno, ¿cierto?, se opuso. ¿Ya? Viva el rey nomás. Y uno que otro en Dan, ¿ya? Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Así que el primero que permitió la idolatría, ¿cierto?, no le incomodó el becerro. Tremendo, hermano. El nivel de apostasía. No, que viva el rey nomás, ¿cierto? Y coloquemos el becerro. Bueno, siguiendo con Dan, y esto tiene que ver con soberanía del Señor. No hay dentro de los sellados de la tribu de Dan. El Señor no lo hace. Así que, pero no desecha para siempre a Dan, a la tribu. O sea, el Señor, obviamente, aquí hay justicia, aquí el Señor dice, bueno, ¿de dónde van a ser, cierto, mis sellados? ¿Ya? Pero no lo desecha para siempre, siempre está en la misericordia. Ezequiel tuvo una visión de la heredad final, cómo iba a quedar ordenadito Israel. Y el primero que aparece es la tribu de Dan. Vamos a Ezequiel capítulo 48. Ezequiel capítulo 48. Nuestro Dios, ¿cierto?, justo, pero también, ¿cierto?, clemente, también, ¿cierto?, la misericordia. Ahí está la gracia, ¿cierto? A pesar de tener un periodo de juicio, aquí está la gracia. A pesar que Dan, ¿cierto?, no merecía estar en este listado, pero también está la gracia, ¿cierto?, de Dios. Ezequiel 48:1 dice: estos son los nombres de las tribus, desde el extremo norte por la vía de Etlón, viniendo a Hamat, a Sarenán, en los confines de Damasco, al norte, hacia Hamat, tendrán Dan una parte, desde el lado oriental hasta el occidental. De lado a lado, en el norte, Dan, ¿cierto?, tiene también su heredad. Así que aquí Dios no lo desecha completamente. ¿Se fijan? ¿Ya? Ahora, hermanos, otra tribu que falta. ¿Ya? José después no fue nombrado como tribu porque, acuérdense que José, ¿cierto?, presenta a sus hijos a su padre Jacob, y Jacob dice, bueno, tus hijos van a ser míos. ¿Ya? Así que Efraín y Manasés, ¿cierto?, vienen a recibir heredad como tribu cada uno. Así que después, cuando se dividen las tierras, nosotros no encontramos la tribu de José, encontramos la tribu de Manasés y la tribu de Efraín, ¿ya?, que son los hijos de José. ¿Ya? Pero en este listado que tenemos en Apocalipsis está Manasés, pero no está Efraín. Efraín renunció a Judá, a la tribu del sur, ¿cierto? Se fue al norte, al reino de Israel, y fueron también idólatras, ¿cierto?, de los más idólatras, y tanto así que Efraín era una tribu grande, ¿ya? Era como representativa dentro de la cantidad de judíos, ¿ya? Así que a veces las profecías iban hacia Efraín, porque en realidad Israel, el reino del norte, estaba todo en idolatría. Ya no tuvo ningún rey bueno, ningún rey piadoso, todos eran idólatras. Y hay profecías que se refieren a Israel y Efraín. Ahí tenemos Oseas capítulo 5, verso 3 al 5, ¿ya?, donde podemos justificar también por qué no está Efraín. ¿Ya? Así que aquí en este listado no está Efraín, está Manasés. Oseas capítulo 5, del verso 3 al 5. ¿Ya? Dice así: yo conozco a Efraín,
e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Así que tenemos aquí a Efraín, ¿cierto? Y ellos están, ¿cierto?, eliminados, pero sí están representados por alguien que ya tiene, ¿cierto?, más nombre de integridad, por José. Así que en Apocalipsis, dentro de las tribus, ¿ya?, no está Efraín, pero está la tribu de José. ¿Ya? Así que ahí después, ¿cierto?, con calma, ya no está Efraín, pero está la tribu de José. Por un tema de heredad, lo que uno generalmente no ve es a la tribu de Leví. ¿Ya? Como que se saca a Adán y se coloca a Leví. ¿Ya? Y como Leví no tenía heredad en la tierra, generalmente no, ¿cierto? En algunos otros listados no está, pero aquí encontramos a Leví. ¿Ya? Vemos, hermanos, que ya el sacerdocio levítico, aquí en este caso ya no va corriendo mucho. ¿Ya? Todo eso era sombra de lo que iba a venir, pero ahora, ¿cierto?, está con Cristo y ahora el acercarse a Dios es a través de la fe. Entonces, aquí, ¿cierto?, el Leví está considerado también, y ya no como sacerdotes, sino que como uno más, ¿ya? 12.000 de Leví. Igual 12.000 de Isaacar, 12.000 de Aser. Así que están considerados estos sellados. Y este sello, hermanos, tiene que ver, ¿no es cierto?, como decía antes, con integridad, con protección y con personas que están encomendadas a predicar. ¿Quién los levanta? Dios lo hace. ¿Quién pone en el corazón de ellos, ¿cierto?, el vivir en integridad, el que no haya mentira en su boca? Dios lo hace, ¿cierto? Dios los levanta. Bueno, en Israel siempre hubo un remanente. Vamos a ver un poco, hermano, en Romanos capítulo 9, versículo 6. Ya vamos a ir terminando, hermanos. Romanos capítulo 9, versículo 6. ¿Ya? Que Pablo, aquí es cierto, el apóstol, hablando espiritualmente, porque uno dice, bueno, ¿quién es judío? El que es de raza, pues, obvio. Pero no es un verdadero israelita el que lo es de raza. Bueno, dice Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Qué raro eso. Porque Dios también considera a los verdaderos israelitas, los que son judíos de carne, obviamente. Pero también, bueno, yo me apunto yo no tengo ganas de, pero que sean judíos de carne, ¿no es cierto? Sean judíos de raza, pero que también sean judíos de corazón, convertidos a Dios. ¿Ya? En Gálatas habla, ¿cierto?, del Israel de Dios, hermanos que eran judíos, pero realmente eran verdaderos judíos, porque ellos habían obedecido a Cristo. Cristo estaba, ¿cierto?, en su corazón. Ya, obviamente que ellos tenían la ley, ¿no es cierto?, comprendían la ley, y ahora tenían lo perfecto. Ahora ya no estaba la sombra en su corazón, ahora estaba, ¿cierto?, Cristo en su corazón. Entonces estos sí que son verdaderos israelitas. ¿Ya? A eso se refiere aquí Abraham, perdón, el apóstol Pablo. ¿Ya? No que sean judíos, ¿cierto?, por raza, sino que sean realmente un judío, realmente un pueblo escogido por Dios, realmente para, digamos, no que sea una vergüenza para Dios, como fue ¿cierto?, en el Antiguo Testamento que vimos, ¿cierto?, de los judíos, sino que al contrario, ya que sea un testimonio. Entonces, en esto, hermanos, siempre Dios ha tenido un remanente. No todos los judíos son de Dios, digamos. Y uno eso lo ve en el Antiguo Testamento.
Cuando todos están en idolatría, por ejemplo, cuando fueron los 12 espías a espiar Jericó, 10, ¿cierto? No, ni creían en Dios, po, ¿ah? Bueno, eran judíos. Y habían 2 que decían, no, po, si Dios nos dijo que no iba a dar la tierra, Dios no, es una tierra excelente, hay que ir a tomarla. ¿Se fijan? Que fue Josué y Caleb, ¿cierto? Siempre hay un remanente. Cuando uno ve dentro de la historia de Israel, ¿ya? Elías, ¿cierto? También es un ejemplo en que Elías, después que Dios hizo descender fuego del cielo, bueno, Jezabel oyó que él había matado a los 450 profetas de Baal, y Jezabel lo persigue para matarlo, ¿ya? Entonces, él huye, fíjense, o sea, después que tiene tanto poder, ¿cierto?, de parte de Dios, y huye, ¿cierto? Y hay un cierto, podemos decirse, en buen chileno, se bajoneó, ¿no es cierto? Y dijo, bueno, los judíos, mira, Dios, o sea, se mete dentro de una cueva y Dios va a buscarlo y dice, ¿qué hace aquí, Elías? He sentido un vivo celo por Dios porque todo Israel está acá en la idolatría. Todo Israel, ¿cierto?, ha olvidado a Dios. Y solamente yo quedo. Y me buscan para matarme. O sea, de aquí ya se acaba la adoración a Dios. Y ahí Dios, ¿cierto?, le habla, ¿cierto?, con ese silbido suave, ¿cierto? Recordando el pasaje, le habla a Dios, ¿no es cierto? No estaba en el terremoto, no estaba en el huracán, estaba en el silbido suave, pero al final de ese capítulo, ¿qué dice Dios? Yo me voy a reservar a 7,000 que no van a doblar su rodilla a Baal. Eso yo lo voy a hacer. Elías, ¿cierto?, con un instrumento de Dios, un profeta de Dios, pero él obviamente no podía cambiar los corazones. Dios sí lo podía hacer. Dios sí se iba a dejar 7,000. Es una soberanía de Dios y es una obra de Dios. En el tiempo acá de la gran tribulación, es una soberanía de Dios. Yo voy a sellar a 144,000 que van a predicar. Yo voy a hacer que muchos se conviertan. La misericordia de Dios. Quizás muchos de ellos van a ser de los que nunca escucharon nuestro mensaje, hermano. Y venga el Señor y se queden aquí. Y mire, la misericordia de Dios va a sellar a 144,000 para que le prediquen, y muchos de ellos van a estar dispuestos a dar su vida por Dios y van a estar también en el cielo. ¿Bien? Eso es, ¿cierto?, misericordia de Dios, eso es soberanía de Dios. Hermanos, para nosotros, para la iglesia, ¿cierto? Siempre es complejo buscar aquí ¿cierto?, la aplicación, pero en cuanto a nosotros como iglesia, hermano, primero, ver la misericordia de Dios. Dentro del juicio, misericordia de Dios. Ver soberanía de Dios. No hay nada que para Dios sea un sobresalto. Esto es una planificación. Dios reveló esto porque va a suceder y porque Él lo va a hacer. La iglesia no va a estar. ¿Qué pasa para nosotros? En Efesios, ¿cierto?, 1, 13, 14, dice que también somos sellados. Eso es, ¿cierto?, es un sello distinto. ¿Ya? Distinto a lo de los 144,000. Pero dice que el que es parte de la iglesia tiene un sello. ¿Ya? Dice, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía, ¿cierto?, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hermanos, uno
¿sí? Puede estar, ¿cierto? Escuchar el Evangelio, puede estar sentado en la banca, pero no va a creer en Cristo realmente si no es por una obra del Espíritu Santo. ¿Ya? Y no va a ¿cierto? Oír la palabra de verdad si el Espíritu Santo no abre ese oído, si el Espíritu Santo no abre ese corazón. Y en esto, hermanos, podemos tener o gozarnos tanto de la misericordia de Dios. Uno puede decir, bueno, pero no, si yo escuché, claro, me hizo algo, ¿cierto? Me habló. Hay tantos testimonios, hermano. Incluso hay hermanos que hasta por lo que dice un niño y le llega al corazón y algo sucedió y claro, no, si yo me convertí al Señor. Pero cuando vamos a la palabra, es como Dios te buscó. Es como Dios, ¿cierto? Te iluminó. Cuando vamos a esa verdad, ¿cierto? Y quiero terminar con ello en Romanos capítulo 9, el versículo 13 y 14. Y aquí vemos, ¿cierto?, la soberanía de Dios. ¿Ya? Dice Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Y eso fue desde antes que nacieran. Ninguna culpa tenía Esaú, pero Dios no se fijó en él, se fijó en Jacob. ¿Ya? Versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No, porque todos merecemos, ¿cierto?, el infierno. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos, también a veces pensar en que comemos la cena del Señor, pensar en que estamos interesados en la palabra del Señor, pensar en que Dios, ¿cierto?, cambia nuestro corazón para buscar salvación, y no es nuestro, ¿sí?, sino que es soberanía de Dios. Lo que nosotros vemos en capítulo 7 también es soberanía de Dios, y es gracia de Dios para que haya salvación. Nosotros también podemos ver gracia de Dios para nosotros, para que haya salvación, para que tengamos salvación, para que tengamos perdón. Es cierto, un gozo esto, hermanos, de que sin tener nada que merecer, Dios nos haya dado, cierto, la oportunidad, que haya abierto nuestro corazón a esta luz, a Cristo. ¿Amén? Oremos, hermanos. Señor, hemos estado, bueno, largamente meditando, Señor, acerca de la profecía de los 144,000 sellados, Señor. Señor, ver tu soberanía, ver su gracia, que en un momento va a suceder lo que va a ser, Señor, una palabra de esperanza, lo que va a ser, Señor, esa esperanza de salvación, lo que va a ser, oh Dios, esa puerta abierta, cuando se piense que no hay nada, hay una puerta, Señor. Oh Dios, oramos por nosotros, por nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a pensar también en tu elección, en tu salvación. Ayúdanos, Señor, abre nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para poder darnos cuenta de cuánta misericordia tú tienes, Señor, para nosotros. Cuánta misericordia has tenido, Señor, de que podamos escuchar el Evangelio, de que podamos, Señor, tener la oportunidad de escuchar tu palabra, de que podamos tener la oportunidad, Señor, de meditar en ella, tengamos la oportunidad, Señor, de la finalidad, tener salvación. Vamos a tener la oportunidad, Señor, de vivir una vida de gozo contigo, Señor. Oh Dios, ayúdanos también en ello y te damos las gracias, Señor, porque su soberanía es grande
Y también, Señor, a pesar de todo juicio, siempre está su misericordia, siempre está su gracia. Y porque nosotros somos parte de esta misericordia, de esa gracia, Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.